Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de Posgrado en Voz Propia, el podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco. Un espacio donde vamos a conversar sobre los desafíos, logros y proyecciones de nuestros programas de posgrado, de la mano, por supuesto, de quienes los protagonizan. Hoy vamos a inaugurar este primer capítulo con el doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad. Es por esto que nos acompaña el director de este programa, Fernando Peña Cortés, y junto a él Javier Ortiz, estudiante de cuarto año del mismo programa. Acompáñennos en este recorrido por las experiencias, oportunidades y el impacto que genera el conocimiento de la UCT hacia Chile y Latinoamérica. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. También nos acompaña, por otro lado, Javier Ortiz, por supuesto, como les comentaba, quien es estudiante de cuarto año de este programa de doctorado. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, también muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias a ustedes por estar en este primer capítulo de Posgrado en Voz Propia. Para comenzar, director, vamos a hablar un poquito de lo que es la génesis, ¿no?, de esta línea de estudios en la Universidad Católica de Temuco, que es un referente, ¿no?, en lo que es la planificación territorial. Si nos puede contar un poco cuándo y con qué objetivo se origina este doctorado en planificación territorial y sustentabilidad. Bueno, esto responde a un trabajo ya desarrollado hace más de 26 años, en que iniciamos el Laboratorio de Planificación Territorial en la Facultad de Recursos Naturales, en nuestra institución, con un foco muy claro de poder aportar las temáticas de la planificación territorial desde la geografía. ¿Por qué este espacio en la Araucanía? Porque se necesita pensar, reflexionar y sobre todo proyectar el uso del suelo, las transformaciones sociales, abordar los conflictos y los desequilibrios territoriales desde una perspectiva integrada. Y la Araucanía constituye un laboratorio natural y cultural de excelencia para estas temáticas. Importante que este trabajo que se inicia en el Laboratorio de Planificación Territorial es por parte de un equipo interdisciplinario que empieza a mostrar todo un trabajo ligado al ámbito público, al ámbito privado, con programas de formación. Partimos con un postítulo de gestión ambiental que derivó luego en el Magíster en Planificación y Gestión Territorial, que es uno de los programas más antiguos de la institución y del país, acreditado. Armamos carreras o contribuimos también a la formación de carreras de pregrado, algunos diplomados, ordenamiento territorial, gestión energética local, y esto yo diría que fue la base que permitió proyectar el primer programa de doctorado en planificación territorial y sustentabilidad en Latinoamérica, ¿eh? Como este programa que surge el año 2022, inicia su primera corte, fundamentalmente con el objetivo de formar capital humano avanzado aquí en la Araucanía, desde regiones, y como una apuesta, cierto, institucional que busca también ser un aporte para el desarrollo, para la equidad de los territorios, para el mejoramiento de la calidad de vida y con un fuerte enfoque sustentabilidad. Perfecto, hablábamos también de lo que fue el magíster, ¿no?, de esta misma línea de estudios. Estamos con Javier el día de hoy, quien también pasó por ese magíster, ¿no? Concluiste, titulaste ese magíster. Tú me comentabas que eres geógrafo, que no eres de la Araucanía. Si nos puedes comentar un poco cómo surge también tu idea de trasladarte hacia esta región y tu interés en poder estudiar primero este magíster y ahora estar en cuarto año y aportas, ¿no?, de la titulación del doctorado. Claro, el interés por el magíster parte por mi experiencia previa, profesional. Apenas me titulo en la Universidad de Concepción por el año 2017, comencé a trabajar en planes de desarrollo comunal y distintos instrumentos de planificación territorial. Y en realidad en el país, entre los centros que se encuentran como punteros en temas de planificación, estaba el Laboratorio de Planificación de la UCT Temuco y también el Centro del CEDER en la PUC. No obstante, el único magíster dedicado exclusivamente a la planificación territorial en el país era el magíster en planificación y gestión territorial de la Católica de Temuco. Y ahí, cierto, hubo todo un vínculo con el profesor Fernando Peña. En una entrevista se vieron que habían cuestiones que eran
coherente con mis intereses, y finalmente accedí a una beca de la UCT y me vine a estudiar el magíster. Mientras seguía trabajando en instrumentos de planificación y otros diagnósticos territoriales en la región. Y surge también esa posibilidad, esa oportunidad de continuar en esta línea, ¿no? Con el doctorado, ¿no? Si nos puedes comentar también cómo fue este paso, sabía cuando estabas dentro, hubo como alguna recomendación, conocías también al cuerpo docente. Sí, es bien interesante que mi interés en el doctorado surge de un pensamiento crítico y también de la discusión, porque en un momento yo fui parte profesional del equipo de planificación territorial del laboratorio y también trabajé con otras consultoras. Estuve siempre vinculado al instrumento de planificación territorial como asesor de los municipios, seremías y otros organismos públicos. Y surge esta idea, este pensamiento crítico de que cuál es realmente el campo de acción que uno tiene como planificador en el territorio. ¿Qué tanto se superpone lo técnico a lo político? ¿Qué tanto uno puede sugerirle a un alcalde de que las actividades productivas que ellos están potenciando en su territorio no son las correctas de acuerdo al contexto socioambiental del territorio? De este pensamiento crítico surge la idea de seguir abordando esta problemática desde la academia en la instancia del doctorado. Y ahí se desarrolla todo mi tema de tesis, ¿cierto? Que vuelve luego a la ciudad de Talcahuano. Perfecto, hay un tema como bien interdisciplinario, yo me imagino dentro del doctorado, profesor. No sé si nos puede contar también, ya sea en comparación con otros doctorados, tanto en Chile o como en el extranjero, ¿qué es lo que hace tan relevante y tan importante la existencia de este doctorado de la Universidad Católica de Temuco? ¿Cuál es su diferencia? Bueno, yo diría que la principal diferencia, un poco lo señalaba Javier, es que está el equipo del Laboratorio de Planificación Territorial, que es un equipo que aporta información, aporta en investigación científica, en investigación tecnológica, pero también aporta en estudio aplicado, en estudios vinculados con los municipios, en estudios vinculados con el gobierno regional, en estudios con el ministerio. Hace poco ahí con Javier participamos en 2 estudios de levantamiento, ¿cierto?, para generar el plan de acción de cambio climático, ¿cierto?, en el caso de Lautaro y en el caso de Curacautín. Entonces, generamos conocimiento desde el punto de vista de lo que significa la investigación científica, pero también ese conocimiento es contextualizado al territorio, es situado, es pertinente. Y por lo tanto, ahí hay una ventaja y un trabajo efectivamente de base interdisciplinaria. En el laboratorio interactúan en los proyectos profesionales de al menos 12 disciplinas. Entonces eso ya te da una posibilidad de discutir las temáticas en forma amplia, en forma integral. Ahora el doctorado surge fundamentalmente porque estas temáticas del ordenamiento territorial llevan en el mundo más de 40 años, especialmente a partir de lo que es la Carta Europea de Ordenación del Territorio, el año 1983. Chile, claro, va un poquito, como Latinoamérica en general, un poquito más desfasado. Y el doctorado efectivamente integra hoy día académicos de 5 facultades de la universidad. La Facultad de Recursos Naturales, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿cierto? Y también lo que es la Facultad de Arquitectura, Artes, propiamente tal. Entonces, integramos académicos de 5 facultades en un claustro de 28 profesores, en los que hay una interacción desde el punto de vista disciplinario. Ahora, yo quisiera destacar que el foco del doctorado tiene un foco importante de alcance regional, pero con una mirada global sobre las problemáticas en función del desarrollo científico. Perfecto. Ahí como nos comentaba el profesor Fernando Peña, Javier, de algunas oportunidades que también habías tenido de trabajar en diferentes proyectos con el sector público, ¿no? Junto con el Laboratorio de Planificación Territorial y a través de este doctorado. Si nos puedes contar más o menos cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, con el doctor Fernando Peña hemos participado en distintos proyectos, instrumentos de planificación, desde el Plan Energético Regional de la Araucanía, donde zonificamos áreas pertinentes para cierta infraestructura energética, seleccionamos, identificamos áreas condicionadas por cuestiones culturales, ambientales, etc. Luego desarrollamos 2 planes de acción de cambio climático, como comentaba, también la estrategia regional de desarrollo. Y en el proceso lo interesante que hay en el laboratorio también es esta interacción entre la teoría, toda la línea teórica fuerte de la planificación que proviene de corrientes positivistas, deterministas o también cualitativas, más del conocimiento situado como comentaba el doctor Peña, pero también con la práctica, porque en la teoría de la práctica te habla, ¿cierto?, de que
de que los territorios tienen aptitudes para ciertas actividades productivas, pero un territorio que, por ejemplo, no tiene aptitud para determinada actividad productiva, pero tiene una trayectoria histórica asociada a dicha actividad, tú no puedes transformarlo y plantear, por ejemplo, un cambio del sistema productivo regional completo. Por ejemplo, lo que ocurre con la actividad forestal. Hay suelos agrícolas ocupados con la actividad forestal en la región, pero está tan arraigado y es una cuestión tan histórica en el territorio que es complejo cambiarlo. Entonces, de esos ajustes comienzan a salir temas de investigación y el doctorado da la oportunidad para encontrar soluciones a esto. ¿Cuáles son las formas de abordar estas problemáticas? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Qué es lo que vamos a entregar a cambio del desarrollo económico? ¿Qué tipo de inversión queremos atraer al territorio? Los territorios, desde la planificación, nosotros los pensamos como polos que atraen inversión. Pero nosotros, como planificadores, tenemos que posicionarnos. ¿Qué tipo de inversión queremos atraer? ¿Es toda la inversión? ¿Dejamos abierto el territorio como un paño abierto? ¿O encauzamos esa inversión a actividades que no sean tan adversas para el medio ambiente y para el sistema sociocultural de la región? Y me imagino igual, profe, que estas oportunidades, ¿no?, se dan bastante seguido con los estudiantes del doctorado, ¿no? Y que puedan trabajar de la mano con todos estos proyectos, con el Laboratorio de Planificación Territorial y con los académicos, ¿no? Es parte fundamental, yo me imagino, de no solo de su malla, sino que del quehacer de las personas que están estudiando este doctorado. Yo diría que es un círculo virtuoso porque hemos discutido con otros colegas de programas del país y el doctorado tiene esta ventaja, ¿cierto?, de generación de conocimiento, de formación, pero también de interacción con problemáticas reales, ¿ah? Como señalaba Javier, el laboratorio en el último tiempo ha levantado el plan energético estratégico de la región, trabajo conjunto con lo que significa el Ministerio de Energía, la Subsecretaría y la Seremia respectiva. Hemos participado en la actualización de la estrategia regional, que implica un trabajo con las 32 comunas de la región, en un proceso consorciado con la Universidad de la Frontera y MIR. Hemos participado en el levantamiento de Quiñem Data, en un trabajo con Senapred, que implica identificar áreas de afectación en función de escenarios. También toda una plataforma para el desarrollo de los planes de emergencia y los planes de gestión de riesgo de desastre, que hoy día un requerimiento que plantea la Ley de Protección Civil en función de esta nueva institucionalidad que lidera Senapred. Estamos trabajando en el nodo Conexión Sur, en que estamos levantando una plataforma Data Macro Sur con el objeto de generar una base informática digital de libre acceso que permita la mejora de la toma de decisión de los gobiernos regionales y municipios de las 72 comunas de la macroregión sur. Y están en proyectos también muy relevantes con comunidades locales. Por ejemplo, hoy en el proyecto de Fondo de Protección Ambiental con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Municipalidad de Temuco y con las juntas de vecinos, la Corporación de Rescate del Río Cautín, para poder entregar una propuesta que permita recuperar un espacio tan importante para la comunidad. Entonces, todo este material, esta discusión, esta base, está al servicio de la formación de los estudiantes, ¿no? Y desde ese punto de vista podemos, claro, discutir modelos, bases científicas, pero también los elementos candentes. Es decir, los estudiantes, dicho de forma pedagógica, pueden meter la mano en la masa del territorio con todo esto insumos y con todos estos elementos, para que pensar una formación que tenga sobre todo un fin muy importante, que es aportar a la sociedad nacional y regional. Perfecto, ahí como una oportunidad, ¿no?, de vinculación con todo lo que es el mundo público, con lo que son otras universidades también, y pensándolas también más oportunidades. Javier, hay algo que podemos relevar harto de lo que ha sido tu paso por este doctorado, de lo que está haciendo, que es una cotutela con la Universidad de Sevilla, ¿no?, España. Si nos puedes contar más o menos cómo surge también la idea de hacer esta cotutela con la Universidad de Sevilla, por qué específicamente también la Universidad de Sevilla, y cómo ha sido esta experiencia en definitiva. Todo parte con el financiamiento de mi pasantía a la ciudad de Sevilla. Ahí, por parte del doctorado en planificación, me financiaron la estancia, y coincide con una reunión que tuvimos con el director del doctorado, con el doctor Peña, en Sevilla, y él también se reunió con algunos colegas del doctorado de geografía.
Y ahí se dieron las sinergias suficientes, ¿cierto?, para generar este puente de la tutela. Después tuve un proceso bien intenso en el que me tocó buscar algún profesor afín con mi tema. Yo cuando entregué el acta de esa pasantía habré tenido unas 25 reuniones en diferentes formas con los distintos profesores del doctorado. Hasta que con uno hicimos sinergia y el director de mi tesis de Sevilla, quien me acogió, es el doctor Iván Díaz, que es afín teóricamente, epistemológicamente, por mi director de tesis de acá de la Católica de Temuco, que es el doctor Félix Rojo Mendoza. Entonces ahí se hizo una sinergia y hemos estado trabajando de forma bien intensa, pero ha sido un proceso bien bonito de trabajo con la Universidad de Sevilla y con la Católica de Temuco. Perfecto. Estas oportunidades de internacionalización también son comunes en la escuela de posgrado. Si nos puede contar la experiencia, profe, del doctorado en esta experiencia de internacionalización. Claro, bueno, lo primero es indicar que cotutela en este caso significa que Javier va a tener la posibilidad de salir con el grado de doctor en planificación territorial y sustentabilidad de nuestra institución y también como doctor en geografía por la Universidad de Sevilla. ¿Verdad? ¿Por qué la Universidad de Sevilla? Porque la Universidad de Sevilla es una universidad milenaria, una universidad que tiene un prestigio en los temas de geografía. Importante decir que en España solo 2 universidades dictan el doctorado en geografía, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Sevilla. Ahora, quizás pueda surgir una pregunta de cómo un equipo regional de aquí es posible interactuar con una universidad milenaria de la calidad de la Universidad de Sevilla. Y ahí tiene mucho que ver el trabajo y la trayectoria del equipo del Laboratorio de Planificación Territorial. Llegamos a Sevilla porque tenemos la posibilidad de trabajo que ha desarrollado una colega en las temáticas de importancia regional, como lo que es la historia, ¿cierto?, de los volcanes de la región de la Araucanía. Ahora, nosotros hoy día tenemos el orden de 14 convenios activos, ¿no?, en los que hemos tenido la posibilidad de poder interactuar, de visitar, de que nuestros estudiantes vayan, digamos, allá. Fíjate que el 100% de la primera corte 2022 y de la segunda corte de 2023 han desarrollado a la fecha pasantía internacional, ¿no? Y eso es muy importante porque el programa además ha tenido la posibilidad de apalancar recursos. Postulamos al Fondo de Fortalecimiento de los Programas de Doctorado ANID. Ese programa el año 2022 lo adjudicamos y lo que ha permitido un financiamiento que sin duda ha sido un elemento muy importante. Y segundo, hemos podido también que nuestros estudiantes al acreditar muy prontamente el programa, iniciamos el programa en abril, acreditamos en noviembre, nuestros estudiantes pudieron postular a la beca NID y con la beca NID también, por ejemplo, han podido desarrollar pasantía. En este minuto está uno de nuestros estudiantes también de la corte 2022 en la London College, en Londres, desarrollando una pasantía de 7 meses que va a permitir también, ¿cierto?, fortalecer significativamente su programa de doctorado. Entonces, ha sido un trabajo importante. Yo diría que en un primer momento un foco importante con convenios con Europa. Y hoy día en un proceso también de convenios con Latinoamérica. Hemos trabajado ahí con Colombia, con México, estamos viendo posibilidades también con Perú, Ecuador, de poder avanzar, ¿cierto?, en convenios y trabajo conjunto en este minuto. Estamos en este momento, mañana esperamos postular a un convenio en conjunto con la Universidad de Ibagué para precisamente posibilitar pasantía de estudiantes de la Corte 2024. Perfecto, súper interesante esto de las pasantías. Por ejemplo, tú, Jair, antes de ingresar a este magíster, antes de ingresar al doctorado, no sé si habías vivido alguna experiencia similar o si te imaginabas que ibas a tener esta oportunidad y qué significó para ti, no solo en lo profesional, sino que también en lo personal, poder vivir esta pasantía, poder conectar también con personas de afuera, con líneas de investigaciones similares, pero también a veces disímiles. ¿Qué significa en definitiva todo? Pero por lo menos en pregrado en la Universidad de Concepción nunca pensé en salir, ni siquiera por posgrado, pero sí ahí había un ambiente en que se recibían muchos estudiantes de pregrado por intercambio. Entonces más o menos uno tenía presente que si estudiaba posgrado podía tener la oportunidad de generar un puente con el extranjero. Pero, ¿y qué significa eso? Codearse con investigadores de otros equipos. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla está el equipo de Geografía y Estudios Urbanos Críticos,
que lidera el doctor Iván Díaz, y también es director de la Red Latinoamericana de Conflictos Urbanos, que tiene sede en Argentina y México. Entonces imagínate llegar a ese espacio. Cuando yo llegué había un pasante de Manchester, había otro de Harvard, había un grupo tan rico y la discusión era tan rica en los cafés o en cualquier instancia de la universidad, que obviamente uno vuelve con otro know-how, con otro aprendizaje, otra mirada desde lo teórico, de lo práctico, y con otros problemas, otros conflictos que hay en otras partes del mundo. Exacto. Pasa también algo como al contrario también, ¿no? Que hay muchos estudiantes de fuera del país, estudiantes extranjeros que eligen como su universidad, como su doctorado, este programa de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo ha sido también esa experiencia, profe, desde la administración de este doctorado, de poder recibir también a personas de afuera? Bueno, nuestro programa es el programa con el mayor porcentaje de estudiantes extranjeros de los programas de doctorado que tiene la institución. Tenemos actualmente estudiantes de Cuba, estudiantes de Ecuador y estudiantes de Colombia. En total 4 estudiantes. Los que ha favorecido también esta interacción, esta discusión. Ahora, le hemos preguntado a algunos de ellos de por qué se vienen aquí. Pues bueno, entonces, y sin duda que Chile es un país que atrae dentro de Latinoamérica. Pese a que a lo mejor somos un poquito críticos internamente, el país sin duda que tiene una posición y una condición distinta en el escenario latinoamericano. Y lo segundo es que también es llamativo el sur de Chile, y sobre todo por las problemáticas, un espacio de interculturalidad, un espacio natural, un espacio... la Araucanía es la región más rica en recursos naturales renovables de todo Chile, entonces es un espacio en el cual hay mucha diversidad. Estos estudiantes también, quizá un elemento importante indicar que el programa hoy día tiene un 50% de estudiantes que han adjudicado beca NIT, entre esos también estudiantes extranjeros, lo que también nos ha permitido, ¿cierto?, tener una mayor posibilidad de desarrollo y desenvolvimiento de estos estudiantes. Yo diría que el poder tener estudiantes latinoamericanos y de distintas culturas nos hace más que enriquecer el trabajo que estamos desarrollando. Perfecto, y ahí hay algún como requisito especial, por ejemplo, cuando son estudiantes que vienen como con títulos de afuera, por ejemplo, o... Claro, ahí tienen hay todo en el link y en la página web del programa está el formulario de postulación. Y en ese se establecen, ¿cierto?, una serie de exigencias, entre ellos lo que el título, lo que el grado que tengan en su país de origen, que en este proceso pueden adjuntarlo, ¿cierto?, validarlo, y luego se hace el proceso una vez que están en el país de certificación respectiva. Perfecto. Hablamos también de lo que es la importancia de la acreditación, ¿no?, para poder postular a todas estas becas, a todos estos proyectos. Y recientemente, ¿no?, recibimos la noticia de la reacreditación de este programa de doctorado. ¿Cómo fue este proceso también y cómo reciben esta excelente noticia, no solo para ustedes, sino que para la universidad completa? Bueno, la recibo muy contento porque es un proceso muy intenso, que es un proceso que tiene una exigencia mayor. Luego que nos tocaba ser el primer programa con los nuevos estándares, justo había cambiado el sistema de acreditación y nos presentaba, estábamos generando el proceso de autoevaluación y cambiaron los formularios, tuvimos que partir nuevamente y presentarnos en este proceso de los nuevos estándares, que implicaba ya una nueva dimensión y luego niveles por la dimensión. Nosotros habíamos partido y habíamos prácticamente, como les decía recién, marzo, abril iniciamos el doctorado, noviembre nos acreditamos. En ese momento nos podíamos acreditar hasta por 3 años, porque no tenemos egresado. Nos acreditamos por 2 años, fuimos ahora al proceso de acreditación y subimos 1 año. Estamos acreditados hoy por 3, que es el máximo que podemos mientras no tengamos graduado. Esperamos que tener ya el próximo año, ¿cierto, Javier? Iremos acá, el próximo año tener ahí la graduación, y eso nos va a permitir optar el año 2028 a un mayor número de años de acreditación. Pero es un proceso intenso. Ahora, el hecho de haber subido en 1 año
es muy importante. Y luego con los nuevos estándares es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien, ¿ah? De que el programa ha ido mejorando, de que el programa ha ido consolidando procesos, ha ido avanzando en internacionalización, ha ido avanzando en vinculación con el medio, ha mejorado las condiciones desde el punto de vista de nuestros estudiantes. Nosotros partimos, digamos, en un espacio físico también distinto al que hoy día tenemos, que es contiguo al laboratorio de planificación territorial. Los estudiantes tienen una buena sala de clase, una buena sala de estar, ¿ah? Que cumple con condiciones muy óptimas desde el punto de vista de lo que es su desarrollo. Hemos adquirido nuevas bases de información, ¿ah? Desde el punto de vista digital, lo que también nos permite acceder a una serie de revistas científicas. Y sobre todo nuestros estudiantes han podido participar a nivel nacional e internacional en instancias de pasantía, congreso, pero también algo importante, y lo destaca el informe de acreditación y resolución de CNA, en que nuestros estudiantes ya en el desarrollo de su formación están generando producción científica, están participando en proyectos, están siendo un aporte de reinserción para el desarrollo del país. Perfecto, sí. Bueno, puede que nos esté escuchando mucha gente que en realidad no sabe muy bien de qué se trata esto de la acreditación, ¿no? Si nos pueden contar, profe, más o menos qué significa tanto como para los estudiantes como para los académicos que este programa esté acreditado y que se haya reacreditado este año ante la CNA. Bueno, la acreditación es un sello de calidad. Yo diría que la mejor expresión y la síntesis es que la acreditación es un sello de calidad. Significa que una institución mandatada e independiente a nivel del país, que es la Comisión Nacional de Acreditación, nos evalúa en función de determinados estándares que están establecidos para el común del país y nos visita una comisión de pares, luego los grupos y los comités de área revisan la información y generan un dictamen en función de todas las capacidades y análisis que hay en función del programa. También el hecho de estar acreditado nos genera la posibilidad de que nuestros estudiantes postulen a las becas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, beca de doctorado por 4 años. Y eso también abre una oportunidad, son becas muy competitivas, ¿ah? A nivel país, y nosotros hemos tenido la oportunidad de acreditar el 50% de nuestros estudiantes, está hoy día con beca ANIT, y aquellos que no están con beca ANIT tienen la beca interna que ofrece nuestra institución. Por lo tanto, es muy relevante la acreditación, ¿no? Y hoy día un programa no acreditado, ya los estudiantes también postulan con menos interés, ¿no? Porque el hecho de estar acreditado también al estudiante, digamos, y luego al graduado, salir de un programa acreditado, sin duda incide en lo que es su empleabilidad y su desarrollo futuro. Sí, me imagino, uno ya desde el pregrado como que se empieza también a fijar en lo que es la acreditación. Javier, no sé si tú pudiste ser parte también de este proceso de acreditación y si cuando postulaste también a este doctorado fue algo que te llamó la atención, ¿no? Fue algo que decidiste respecto a otros doctorados también. Cuando postulé mi corte, la del 2022, la que postuló, no estaba acreditado todavía el doctorado, fue el año siguiente, creo. El año siguiente, en noviembre. Y en ambos procesos nos ha tocado participar en las entrevistas, en los focus groups que arman los pares evaluadores. Y soy testigo que ha sido un proceso intenso. Ahí he visto al director del doctorado quemándose las pestañas por ese informe de evaluación. Y también al secretario académico ahí, José Tomás del doctorado también. Y Dani Scherer en la última acreditación, poniendo harto esfuerzo en dicho informe. Doy fe de que es un proceso arduo, Me imagino, totalmente. Bueno, hablábamos que un 50% gracias a esto de los estudiantes cuentan con esta beca NIT, ¿no? Con este beneficio, pero también existen becas de financiamiento interno, Javier, ¿no? Tú actualmente estás con esa beca, si nos puedes contar cuáles son los criterios que existieron en ese momento, cómo postulaste y en qué también te ha podido colaborar para cursar este doctorado. Mira, hubo un proceso de selección para la beca. No todos podían optar a beca, entonces hubo, entre comillas, que competir por ella. Nos hicieron una entrevista, evaluaron los antecedentes académicos previos de pregrado, de magíster, la experiencia también. Y también una cuestión que me pareció bien interesante es que en la entrevista se nos hacía exponer un artículo científico que elegían al azar y teníamos que estudiarlo y llevarlo. Entonces igual había una evaluación de capacidades para con el tema académico previo, que luego de esa forma determinan la selección de las becas.
Y la beca, obviamente, la beca institucional es central para atraer estudiantes porque te permite darle exclusividad al estudio. Un proceso de tesis necesita varias horas de trabajo y no tener varias cosas al mismo tiempo. Entonces por ahí, y obviamente también la beca de arancel te permite estudiar sin pagarle el arancel anual del doctorado, y son 4 millones y algo anuales. Claro, a mí eso, yo no he cancelado nada de eso con la beca institucional. Una ayuda importantísima. Completa. Un doctorado sin beca es inviable económicamente. De todas maneras. Si nos comentabas tampoco un poquito, a grosso modo, el tema de tu trabajo de tesis, que yo creo que también fue fundamental para poder postular a esta beca y poder tenerla en este momento y cursar este pregrado con este beneficio. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido el desarrollo también de esta tesis, venías como con alguna idea de atrás, ¿no? Como desde el pregrado, desde el magíster, y has podido irla desarrollando, o has podido como hacer algo distinto también, y cómo ha sido la colaboración con los académicos de la universidad y también del extranjero. ¿Sabes qué? Ha sido bien interesante el proceso en cómo fue decantando la tesis. Porque yo partí, se acordaré, el director del paisaje biocultural. Estaba metido con temas de antropología ambiental, de otra lógica versus lo que significa una ciudad, un espacio portuario. Y resulta que nos fuimos a una escuela de invierno o de verano, fue al COES, a Santiago, que me financió también el doctorado. Y ahí encontramos una profesora argentina que se me olvida el nombre en este momento, pero ella me ayudó a causar lo que yo realmente quería hacer con mi marco teórico y con todo el trajín que tenía de mi trayectoria. Y ahí a Talcahuano, mi puerto. Un espacio que, de acuerdo con el doctor Sergio Bossier, en los 90, a principios de los 90, era uno de los 5 espacios más contaminados del planeta. Hay una foto característica del humedal Rocuán con agua roja del diario El Sur del año 90 igual, una edición que encontré en la hemeroteca. Y este trabajo lo que hace es explicar cómo se ha transformado la ciudad, cómo se han generado conflictos socioambientales, cómo se ha segregado la población, producto de la circulación de este tipo de inversión que conversábamos recién. ¿Cuál fue el tipo de inversión que circuló por Talcahuano? Asociado a la pesca industrial, con importante descarga de riles a los cuerpos de agua, contaminación del aire. En el trabajo que estoy haciendo ahora en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Concepción, uno comienza a encontrar en los periódicos cómo las autoridades denunciaban altos índices de tasas de cáncer en Talcahuano, enfermedades crónicas, asma, crisis de asma, que coincidían con estos procesos de liberación de gases de las pesqueras. Bueno, eso es un proceso, ahí el doctor Peña podrá dar más especificidad, pero previo a la Ley General Base de Medio Ambiente, claro, no había norma antes del momento. Era un paño blanco. Incluso he escuchado por ahí, o sea, leí en los diarios que se planteaba ya como una zona de sacrificio Talcahuano, a principios de los 90. Y todo eso, ¿cómo converge con el sistema portuario? Porque los productos del mar desembarcaban por los puertos, pero también los puertos generaron impactos asociados al tránsito de camiones por las ciudades de mercancía, principalmente forestales. Entonces, esa ha sido como la idea fuerza detrás de la tesis, ante todo un aparataje estatal, de inversión privada, y del cómo afecta esto a las personas en el territorio. Y el vínculo con los profesores ha sido igual bien entretenido, porque, por ejemplo, a pesar de que mi tesis ocupa datos estadísticos, económicos, series de datos económicos bien densa, entre el 70 y el 2010, imagínate la cantidad de datos económicos, de exportación, del PIB, del empleo, pobreza, etcétera. Pero también tiene este enfoque cualitativo por arriba, que es esta relación entre espacio, tiempo, ciudad, inversión, circulación de la inversión. Por ello, destaco que, a pesar de mi tesis no ser 100% cuantitativa, por ejemplo, el profesor Julio Rojas aportó bastante con su método de estadística descriptiva. Por ahí nos enseñaron a usar los software R, las conversaciones con el doctor Fernando Peña, que fue parte del EULA, entonces estaba ahí donde las papas quemaban en esa época. El EULA fue protagonista de este proceso vivido en Talcahuano. Y también, obviamente, mi director de tesis, el doctor Félix Rojo Mendoza, que ha sido fundamental en lo teórico y en lo disciplinar, porque yo estaba un poco alejado de esta rama de la geografía más humana, más económica, más estructuralista, por así decirlo. Y como una tesis, ¿no?, con un impacto real de lo que se está estudiando, ¿no? Yo me imagino también, profe, que este doctorado tiene ámbitos cruciales para poder aportar en estas diferentes problemáticas medioambientales y de riesgos naturales, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas también que se les entregan a los estudiantes del doctorado y de qué manera se integran todas estas interdisciplinas, ¿no? Bueno, el programa parte de la premisa
de que el desarrollo del hombre con la sustentabilidad del medio ambiente son compatibles, ¿ah? Y lo que implica entonces pensar en las actividades que el hombre necesita para su desarrollo, para su sobrevivencia, en función también del potencial del sistema, ¿ah? Y es muy importante que esa relación tenga metodología, tenga conocimiento, tenga práctica, para poder encontrar los mecanismos que nos permitan analizar los desequilibrios territoriales, generar propuestas, pero también gestionar el sistema. Javier mencionaba a Talcahuano, que fue el ícono de la contaminación en la década del 90. Todos los que de una u otra forma estudiaban procesos de contaminación iban a Talcahuano. Nosotros estábamos ahí en esos años en Concepción, teníamos, digamos, esa preocupación ambiental, pero hoy día uno está también preocupado de que lo ambiental permita, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida de las personas, y también que los procesos sociales, los procesos de transformación productiva, sean también analizados en profundidad para que efectivamente incidan en ese mejoramiento social. Entonces, nosotros trabajamos mucho con los desequilibrios territoriales, trabajamos mucho con metodología de escenario, también con el análisis. Por ejemplo, Javier decía, desde el punto de vista Talcahuano, 1970. Bueno, pero es que para comprender los procesos del hoy, tenemos que hacer ese análisis evolutivo, ¿ya? Y también a partir de lo que fue, de lo que es, cómo proyectar el camino hacia adelante. En la actualización de la estrategia regional pensamos la Araucanía al 2040. Bueno, ¿cómo esta Araucanía, en función de sus elementos naturales, en función de sus temas de identidad, en función de los temas de ordenamiento territorial y sustentabilidad, en función de su interculturalidad, va a plantearse y va a desarrollarse hacia el 2040? Te dije, el programa tiene esa base, que son temas que, desde el punto de vista de la Latinoamérica y también de los compromisos que Chile ha asumido en función de su ingreso a la OCDE, le van a permitir pensar y planificar el territorio de una manera distinta en el próximo tiempo. Justamente también con este tema de Talcahuano, ¿no?, que nos comentabas que eres de esa zona también, Javier, y es importante poder analizar, ¿no?, el lugar donde vives, ¿no?, esta oportunidad que te ha dado también el doctorado. ¿Qué mensaje le podrías tú entregar a las personas que están pensando en postular a este doctorado y también sueñan, ¿no?, con generar un impacto real en lo que es el tema de planificación territorial y de sustentabilidad, por supuesto? Yo invito a los colegas de las ciencias ambientales, de las ciencias sociales, a que giren la vista al territorio. Generalmente cuando hablamos de territorio se homogeniza y se pierde un poco las personas. Y uno, cuando trabaja en el territorio, está contribuyendo a la sociedad. Estamos contribuyendo a ciudades más justas, a aquellos colegas que trabajan con las soluciones de la naturaleza, el servicio ecosistémico. Estamos contribuyendo a la conservación de espacios naturales de alto valor. Aquellos colegas que trabajan en la planificación económica están contribuyendo al bienestar socioeconómico de la población, al desarrollo del territorio, a la circulación de esta inversión planificada, ¿cierto?, coherente por los territorios. Los invito a postular sin miedo, y el proceso de doctorado, proceso intenso, no voy a mentir con eso, es muy intenso, pero es un aprendizaje que yo nunca me imaginé con el magíster, que uno podía llegar a este nivel de profundidad en los temas con el doctorado. Y por ejemplo, en mi tema de tesis, te hablaba que la pesca industrial era un problema en los 90, ¿cierto? En el plan de recuperación económica para la región del Biobío, adivina cuál es la actividad central en los espacios costeros: la pesca industrial. También en mi tesis, como un apéndice, porque no es una centralidad, pero es una de las mercancías que se exporta por el puerto de Talcahuano, la actividad forestal generó una especialización productiva y articuló sociedades oligopólicas. Es decir, el dueño de la forestal era accionista en el puerto, en el sector productivo, en los suelos productivos forestales, y también era dueño de la industria, de la papelera. ¿Qué generó eso? Hizo perder protagonismo a los puertos de Talcahuano, y generó nuevas zonas de sacrificio, por ejemplo en Coronel. Perjudicó el puerto de Lilquén, por ejemplo, con el tránsito de camiones, porque eran de propiedad forestal. Y adivina cuál es la otra actividad que se menciona en dicho instrumento de ahora, del 2025, de comienzo del 2025, la actividad forestal. Es necesario retroceder para identificar cuáles son los elementos heredados, económicos heredados en los territorios,
para tratar de empezar a limar un poquito de pereza, esas rigideces que se generan en el territorio. Investigaciones relevantes, pertinentes y necesarias. Entonces, Javier también decía algo súper importante, profe, que hacía esta invitación a profesionales, ¿no?, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Si me puede comentar un poco usted también y hacer esta misma invitación, ¿quiénes son las personas que pueden postular este magíster y a quién está indicado? Porque es un tema bastante interdisciplinario. Igual sería su invitación también a estas mismas personas interesadas en este programa de doctorado. Bueno, uno de los sellos que ha reconocido la Comisión Nacional de Acreditación en la revisión de nuestro programa es que tiene un fuerte componente disciplinario y que se encuentra bien desarrollado y está en proceso de una implementación adecuada. Nuestro programa recibe estudiantes de las distintas disciplinas, porque las temáticas de la planificación territorial y de la sustentabilidad son temáticas integradas. Son temáticas que requieren una mirada humana, una mirada social, una mirada antropológica, una mirada cultural, una mirada económica, una mirada de ingeniería. Nuestro programa hoy día tiene profesionales, son 2 estudiantes hoy día, y tenemos 7 disciplinas. Entonces, es un programa diverso, es un programa que busca la interdisciplinaridad, no solo la multidisciplinaridad, sino la interdisciplinaridad. Así que sean muy bienvenidos estudiantes y profesionales, ¿cierto?, de las ciencias sociales, de las ciencias ambientales, de las ciencias naturales, porque este programa tiene un flujo, ¿cierto?, en su currículum que permite de una u otra forma que los estudiantes se encuentren con el conocimiento y que a partir de ese conocimiento común puedan ir desarrollando los niveles de especialización en sus respectivas tesis de doctorado. Perfecto. Les damos las gracias entonces por acompañarnos el día de hoy, profe. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer capítulo de posgrado en voz propia, y también a todos quienes nos están escuchando y quienes nos ven a través de TV UCT en señal digital abierta a través del canal 23 en la Araucanía y el canal 61 desde el sur, desde Talca hasta Coyhai, que por supuesto también les recordamos que este y todos nuestros programas también pueden encontrarlos a través de YouTube y de Spotify. Nos encontraremos también en un próximo episodio para seguir difundiendo el quehacer y los alcances de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco. Soy José Manuel Brito y esto fue Posgrado en Voz Propia. Hasta pronto.